Buenos días amigos, arrancando la mañana hoy 9 de noviembre. Encantadísimos como siempre de acompañarles en Despierta con CDN. Tómense su cafecito, si lo están colando, no lo dejen quemar, que no hay nada peor que un café pasadito, pero bueno. Faltan 52 días para que culmine este 2022. Hoy vamos a hablar de muchos números, de estadística, de datos y de análisis. ¿Por qué? Porque tendremos dos entrevistas especiales, lo van a ver ustedes en los titulares, específicamente hablando del censo que ocurrirá en la República Dominicana a partir de mañana jueves y también de las elecciones en Estados Unidos. Esas elecciones de medio término, que Nelson dice que no le gustaban así, las elecciones de medio término. Parece un buen corte de carne, medio término. Sí, midwell. Pero no, las elecciones los midterms, así se le llama, ahí para seleccionar a la totalidad de la Cámara de Representantes y a un tercio del Senado de ese país. Titula hoy BBC Mundo que hay una lucha feroz e incierta por esa elección y que faltan todavía muchos resultados oficiales. Nosotros vamos a hablar de eso más adelante. Tendremos una... ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ustedes están en un relajo, señores. Ustedes saben que yo tengo que... vamos a pensar lo que estoy diciendo. Estaba bien amplio. No. No te preocupes. Sigue, ustedes saben que uno tiene más o menos que pensar mientras está hablando. Sí. No están mandando. Está bien, nos están mandando a separar. Adelante, compañero. Yulisa, buen día. Adelante. ¿Cómo están? No, como los caballos mañosos, se le ponen antiojeras, sí. Para que no vayan para los lados. Se llaman, ¿cómo es que se llama? Antiojeras. Gringolas. Mira, bueno, gringolas es todo, gringolas especiales. Pero aquí le decimos orejeras. Anteojeras. Anteojeras. Digan. Mira, anteojeras y fuerte. Como en la escuela, que le dicen, ustedes dos para atrás, allá atrás, por revoltosos. Eso es, el flaco no nos dejaba concentrar. Es fácil echarle la culpa al flaco. El flaco no tiene micrófono y no puede decir nada, es culpa del flaco. Señores, buenos días. Hoy nosotros queremos, digamos que iniciar con alguna buena reflexión. Vi que la vicepresidenta dijo que no se va a cambiar el método de evaluación ni se van a bajar los estándares de evaluación para la habilitación docente. Eso, cuando lo vi en esta semana a inicio, yo sentí un alto nivel de preocupación porque vi dos artículos de periódicos, de diarios importantes, de las firmas de periodistas importantes que no se iban a inventar una información así. Ellos decir que el Ministerio de Educación estaba abocándose a un proceso para disminuir los estándares a fin de que los maestros pudieran pasar los exámenes para ir a dar las clases es sencillamente preocupante. La vicepresidenta ha dicho que ella es una educadora de mucho tiempo y que ella no se permitir que se bajaran los estándares de conocimiento, los estándares académicos y de evaluación de los maestros para ir a darle clases a los niños. Imagínense que con los estándares que tenemos ahora, los niños se queman. Los niños que vienen de la pandemia tienen 2 años de laguna. Sin embargo, este año va como caña para el ingenio, como si esa laguna que tienen esos niños de esos 2 años anteriores nunca se hubieran dado. Y creo que el Ministerio de Educación tiene que poner un ojo ahí. Pero, a pesar de todo eso, sin quizás estar tomando mucho de eso en cuenta, pensar que se pudiera bajar la calidad académica o la evaluación académica de los maestros porque no pasan la prueba, bajarle la vara para que ni siquiera se esfuercen para llegar ahí, eso es algo que debe preocupar. Me acojo y me alegra haber escuchado lo que dijo la vicepresidenta de que eso no puede suceder y ojalá que haya sido una medida a la que se le haya dado hacia atrás y no que eso se dé aunque sea de manera subrepticia. Eso no puede pasar. Hoy nosotros le damos seguimiento a las elecciones de Estados Unidos. Se habla ya de una mayoría aplastante de parte de los republicanos. El Senado ya se habla de que se tienen números digamos que definitivos, que se están analizando en algunos de los estados donde todavía a las 5 de la mañana de hoy en 2 estados no se había terminado de contar. Vamos a ver qué pasa, son métodos diferentes en estados distintos y a eso vamos a darle seguimiento, como le damos seguimiento al tema de la violencia y de los asaltos y la inseguridad en los sectores
de Santo Domingo, y de eso vamos a hablar un poco extendido el día de hoy. Nelson, buenos días. Buenos días. Elecciones de Estados Unidos. A propósito de educación, no sale de una, porque no solamente que quieren bajar y que la calidad, los estándares, sino que hay como 3.500 maestros que ganaron el concurso de oposición. Pero no pueden nombrarlo porque no hay plaza. No hay plaza. Entonces yo no sé para qué hacen un concurso si no hay plaza. Claro. Propongan ese concurso. Las elecciones de Estados Unidos, ahí vi hace un rato, en el Senado está tete a tete, 50-50, 48-48. En el Senado. Faltan 4 estados, Georgia, Nevada, Arizona, Wisconsin, pero veo que los republicanos están adelantando en Nevada y en Wisconsin. ¿Quién se llevó Pensilvania? Yo no lo vi anoche. Lo que se le llevó a los demócratas, creo. Georgia, caramba, cuánta carpeta da. Parece que esa tendrá que hacer una segunda vuelta. En dado caso sería el 6 de diciembre. Pero en la Cámara de Representantes, lo que es la Cámara de Diputados aquí, parece que los republicanos se encaminan a una mayoría. Hace un rato estaba 199 a 172. Recuerda que son 435 escaños. La mitad serían 218. Sí, probablemente sea. Mira, me dicen que ya tenemos los resultados. Los aspirantes republicanos se acaban de imponer en las elecciones al Senado Federal en Carolina del Sur, Oklahoma, Florida, Alabama, Indiana, Arkansas y Kentucky. Y en otros 7 estados que ya están a punto de emitir resultados también habrían ganado los republicanos. Dijo Trump que las opciones en estas elecciones son simples. Los demócratas desfinanciarán a la policía. Los republicanos desfinanciarán a los cárteles de droga. Usted tiene la elección y la forma de decidir. Ganador de la noche, se habla de DeSantis, que fue una noche agridulce para los republicanos. Y eso fue una marea roja. Sí. Y dice Marco Rubio que no fue una marea, que fue un tsunami rojo en Florida. De que perdió Trump ahí. Sí. No, porque es republicano. No, pero que DeSantis que va a ser y que candidato. Ah, bueno, ok. Bueno, pero ellos entenderán. Candidato a la presidencia, a la que está recogiendo la Pelosi. Sí. Eso va a depender de si Trump la habilitan o no. Es para afuera que va la Pelosi. Está cantado. Bueno, cuando se declare en la Cámara de Representantes que han ganado los republicanos, pues ciertamente esta investigación que se hace por el famoso asalto al Capitolio, donde se dice que se están utilizando herramientas de lawfare para poder inhabilitar a Donald Trump, pues eso quedaría prácticamente, o cambiaría el rumbo de la investigación, o tendría otro matiz, y ahí podría quedar libre el camino para Donald Trump, y ahí veríamos. Yo creo que Ron DeSantis es un buen candidato para enfrentar a Donald Trump. Republicanos ambos, discurso duro, un discurso, sin embargo, el de DeSantis no extremista. Este es el hombre del Don't Say Gay, que ha tenido mucho apoyo en todo el área de la Florida para los votantes republicanos, y dicen que Ron DeSantis es la persona que representa la vuelta y la protección a los valores de las familias norteamericanas. Vamos a ver qué pasa. Bueno, atento, porque vamos a estar contando y analizando en el curso del día. Vamos a hablar también del censo. Veo muchos comunicados inorgánicos por ahí. Mucha gente apoyando el censo. ¿Viste el episcopado? Sí, a última hora, pues eso es inorgánico. Eso es inorgánico. Sí, eso es un decir, porque yo lo leí. Ahí nos dice todos los fieles católicos que se tiren a la calle, que apoyan el censo. Nosotros lo apoyamos aquí. A propósito, tenemos a la ¿Qué del debería censo, de decir? ¿Qué a debería la del decir? censo aquí. ¿Qué debería decir la iglesia para que la gente vaya? No, haberse integrado desde el principio, no ahora que le están pidiendo a todos esos grupos. Ahora que los llamaron por teléfono. Muchos comunicados. Bueno, hablaremos del censo más adelante y de muchas cosas más. Miren, decía Catherine que faltan 52 días para finalizar el año. Sí. Y faltan 45 para el cochinillo. Pero quiero aclarar, el cochinillo, no el cochino. Cochinos son los que tiran todos esos desperdicios en la calle. Los que tiran la basura. Esos son los cochinos. El que nos vamos a comer es el cochinillo. Ese es el hijo del cochino. Ayer entré en contradicción con un buen amigo hablando de cochinos y los que lanzan basura. Entré en contradicción con el amigo Marcos Barinas. Ajá. Porque el amigo Marcos Barinas, que es un planificador urbano, teoría, dice que él no, que la ciudad tiene los ciudadanos que se merece, porque no es verdad que somos cochinos. ¿Qué le va a decir cochina a la gente una vez que esté todo planchado para que la gente no sea cochina? Yo creo que no. Bueno, hablando... Yo creo que no, que la educación no cuesta nada. O sea, la educación de casa, que usted le diga a su familia, no bote basura a la calle, no lance la basura fuera del zafacón. Usted no va a esperar que usted le construyan
por ejemplo, o que le pongan un pipote, un zafacón de basura en la puerta de su casa para que usted no la lance al piso. Ahí yo voy a entrar en contradicción con Marcos Barinas. Señores, la cultura, eso empieza por la casa. Marco tiene otra no teoría. le eche la culpa al gobierno de lo que usted puede hacer en su casa, no sea irresponsable. Mira, Marco tiene la teoría. Mi amigo Marco, pana mío, full. Marco tiene la teoría de que las inundaciones en el Distrito Nacional en gran parte se dieron porque el asfaltado de obras públicas aumentó las pulgadas de altura de la calle. Eso te acuerdas que yo lo denuncié en reiteradas oportunidades. Pero eso es un factor. Encontré otro urbanista que me explicó ayer en la tarde. Dice, al contrario de causar inundaciones, podría ayudar a que corre el agua porque el hueco de los badenes es más alto. Bueno, yo dije, no me luce. Mientras mucha gente teoriza, un buen debate. Mientras mucha gente teoriza, saludo a la gente de La Puya, las 800, Girasoles, Peraplejo, la Cañada de Arroyo Hondo. El gobierno está dando su vueltecita, pero falta mucho ahí. La gente de las 800 lo que debería pedir es una reubicación total. Todo eso, y que le lleven ayuda y colchones. Yo lo pero que dije ayuda y colchones, es lo mismo, Nelson. Pero le llevan los colchones, cuando le llevan vuelve el agua, se quedan en el mismo sitio, vuelve a crecer la cañada y se los vuelve a llevar. ¿Y cómo le marcha el gobierno a trasladar 800 familias? Bueno, pues el gobierno tiene la capacidad. Como lo hicieron con el cachón de las rubias. Créame que el gobierno tiene la capacidad. ¿Tú eres como yo? ¿Cuál? Déjalo de ese tamaño. Dale así. Titulares. El censo va sí o sí. Este miércoles recibimos en Despierta con CDN a Miosotis Rivas, directora de la Oficina Nacional de Estadísticas. Las elecciones de medio término de Estados Unidos. En breve les contamos cómo va el tablero de ajedrez entre demócratas y republicanos. Ciudadanos preocupados por ola de robos y atracos en todo el territorio nacional. Primer ciudadano se querella contra Mantequilla. Dice que teme por su vida. Los médicos radicalizan su lucha. Colegio Médico Dominicano dice paraliza servicios a Mafre. El Senado aprobó en única lectura 2 préstamos por montos combinados de $439 millones, otra vez para el sistema eléctrico nacional. Reciente resolución del Ministerio de Interior y Policía que limita expendio de bebidas alcohólicas en varios municipios de la provincia Santo Domingo encuentra posiciones a favor y muchas en contra entre comerciantes y consumidores. Vecinos del ex oficial de la Policía Nacional Cirilo Portorreal, ultimado a tiros por delincuentes en el sector Los Mameyes, piden a las autoridades esclarecer el hecho y apresar responsables. Vamos a presentar portadas con Francisco Medrano, que ya está listo. Vamos, Francisco. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos rápidamente a presentar la portada del periódico El Caribe en este miércoles. Iniciamos rápidamente con la directora general de la ONE, Miosotis Rivas, invitada a la entrevista especial del Caribe CDN, quien aseguró que todo está listo para el censo y que es un proyecto país. Pasamos ahora al Congreso Nacional y es que el robo sin arma podría ser perseguido sin una querella. La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que modifica el artículo 31 de la ley que crea el Código Procesal Penal. En materia económica, la inflación en el país golpea con más fuerza a los sectores de menos ingresos. En octubre, en los hogares más pobres, el impacto fue de 0.36% y 90 pesos con 83 en el valor absoluto. En el plano internacional hablamos de las elecciones en los Estados Unidos, las cuales van en pareja en el Senado, mientras que los republicanos avanzan en la Cámara de Representantes. Y ahora presentamos la contraportada del periódico El Caribe. En esta mañana hablamos de deportes y es que las Águilas siguen calientes. El equipo cibaeño extendió anoche a 6 la racha de victorias al superar 5-2 a las Estrellas del Oriente y de paso han empatado otra vez en la cima con los Tigres del Licey. Les invitamos esta mañana para que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.de, que usted puede conocer de otras informaciones nacionales e internacionales como esta
de la Conferencia del Episcopado Dominicano, que llamó a participar en el Censo Nacional de Población y Vivienda, que se realizará del 10 al 23 de noviembre de este año 2022 en todo el país. En otra nota que ampliamos en CDN Digital es la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en Santo Domingo a partir de la medianoche. Y cerramos con Wilkin García Peguero, mejor conocido como Mantequilla, quien aseguró a uno de sus inversionistas que si se disculpa públicamente le pagará el dinero que le debe. Así que amplíen todas estas informaciones accediendo a nuestra plataforma digital www.cdn.com.do y también adquiera la edición impresa de nuestro periódico El Caribe. Decíamos que en Florida ganó el senador republicano de Santi, pero también ganó el candidato a gobernador. Pero ellos votaron huyendo ayer. Porque para allá va Nicole, con fuerza de huracán. Llega hoy Nicole a la Florida. Dice que a nosotros nos saldrá colita, una lluviecita y una brisita. Pero que se lo cuente Jim Suriel con el reporte del tiempo. Muchísimas gracias, muy buenos días. Tenemos este sistema tropical moviéndose muy cerca de Bahamas. Hablamos de la tormenta Nicole que sigue acercándose a Florida. Este fenómeno atmosférico que ya esta tarde o esta noche podría intensificarse aún más y convertirse así en un huracán categoría 1 para afectar a Florida en el sureste de Estados Unidos con fuertes precipitaciones, ráfagas de viento. Vemos toda esta nubosidad acercándose a Florida y también fuertes marejadas. Se aleja cada vez más la tormenta Nicole y por lo tanto ha estado aportando un firmamento parcialmente nublado y despejado en gran parte del territorio dominicano en las últimas 24 horas. Hoy todavía continúa este panorama con escasas precipitaciones en el territorio nacional. La circulación de Nicole está arrastrando toda esta nubosidad hasta su centro. Pero mucha atención porque a partir de mañana esta onda tropical que ya se acerca a las Antillas Menores podría acercarse también al sur de Puerto Rico y al sur de República Dominicana entre el jueves y el viernes. Y por lo tanto vamos a registrar un incremento de las precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Mucha atención porque los modelos de pronóstico están presentando la ocurrencia de lluvias desde el jueves hasta el próximo lunes hacia el norte de República Dominicana. Mucha atención en la región del Cibao, también hacia el noroeste, hacia el noreste y hacia la cordillera central, porque allá al final de esta semana y también durante el fin de semana podrían desarrollarse aguaceros significativos y así también se eleva el potencial de inundaciones en la zona norte del territorio nacional. Estas han sido las informaciones. Atención en el norte de Santiago y sus cruces. Lloverá en el fin de semana, dice el reporte meteorológico. Revisamos también sus comentarios en la red social Facebook. Temprano nos escribe y reflexiona Nelson Sánchez Adames. Miren qué interesante lo que dice Nelson. Da para un editorial. ¿Oíste, Nelson? Este es tu tocayo. Tu tocayo dice: buenos días. El problema de la educación es multifactorial. Solo ven a los maestros como el único factor, pero nadie dice nada del comportamiento de los estudiantes. Alumnos que vienen de familias disfuncionales, que son hijos de una sociedad en descomposición. Al menos eso es lo que veo en Cotuí, donde vivo. Eso da para editorial y para que reflexionemos sobre ese particular más adelante. Gracias, Nelson. Bárbara Swint dice: buenos días, hacen muy bien su trabajo, estoy en Alemania. Saludos, Bárbara. Leodán Núñez: si en las casas no somos educados ni tengamos educación, el país no avanza, ni lo vamos a mantener limpio. Gracias, Leodán. Henry Piñeiro: bueno, aquí en La Puya el gobierno está trabajando fuertemente con los comunitarios y con personas afectadas, entregando raciones cocidas y también crudas. Qué bueno que sea así, Henry. Pedro Cepeda dice que está presente y que nos manda buenos días. Amén. Jesse Solano nos comenta desde el municipio de Mella, en la provincia Independencia. Manuel Lebrón también. Y Mel Argüello conectada. Querida Mel, recupérate. Me dicen que tuviste un traspié. Espero que te estés recuperando poco a poco. Hay que tomarse las cosas con calma, amiga, con calma. Nuestros mejores deseos para ti, nuestras mejores energías. Henry Piñeiro
Dice, por cierto, que quiere enviar un saludo a la comunitaria preocupada del sector La Puya. Se llama Wanda López. Saludos para ti, Wanda. Giovanni Collado, entiendo que tanto en las escuelas como en los hogares no se está enseñando el valor de la familia. Y el ejemplo de los que tienen que darlo, pues no es el mejor. Gracias, Giovanni. Felipe Padilla Fernández dice, exhortamos al presidente a terminar las obras ya comenzadas para que no le pase como a Cerulle en Santiago. A ver, nos comenta Dalvi Rodríguez desde Dajabón, Vladimir Rosario, que la gente siempre le busca la quinta pata al gato. Es lo que dice Vladimir, que todo lo politizan. Vamos a hablar de eso más adelante. Ay, Dios mío, hay políticos que como que no lo dejan de sorprender a uno. Y eso es parte de la vida. Lo importante para nosotros es no dejarnos de sorprender. Alex García dice, muy buenos días. Dice, reporto en Jaina abundante basura en todas partes. El alcalde no está en nada. Basilia Simons nos manda saludos desde Francia. Gracias, Basilia, un abrazo para ti. Y Kelvin Torres dice que está en sintonía desde las 6 de la mañana, muy tempranito. También nos ven desde Chile. Y Mel nos responde que gracias por los buenos deseos. Gracias. A mí se me canceló en Interior y Policía el licenciado Modesto Rosario, que para esa época era el encargado de recursos humanos. A mí se me canceló con una licencia médica permanente y cuando yo le pregunté me dijo que mi licencia era cuestionada. Y por ahora mire los resultados, ¿por qué era cuestionada? Porque todavía ahora me repitió otro ataque, otro ACV. Tengo Parkinson en primera fase. La pensión tampoco me la han querido dar cuando yo reúno todos los requisitos que dice la ley. Tengo 20 años, 7 meses de trabajo público. Me tienen hace 2 años y pico lo que va de este gobierno y no me dan mis prestaciones, que me la van a dar y que me la van a dar y nunca me la entregan. De manera que yo espero que usted me ayude por ese lado. Tal vez me dan mis prestaciones. Mi nombre es Humberto Acevedo. Son las 7:28, vamos a las noticias del interior del país. En Elias Piña, el CESFRON detuvo a 2 haitianas junto con una menor de edad, quienes pretendían llevar a Haití de manera irregular 22.160 municiones. Entre los proyectiles hay 12.000 para fusil de fabricación rusa calibre 7.62 milímetros y 10.160 calibre 5.56 milímetros para metralletas M16. El Tribunal de Atención Permanente de Santiago puso en libertad condicional, mediante el pago de una garantía económica, a un hombre acusado de terrorismo por desmontar medidores eléctricos durante protesta en el municipio de Sabana Iglesia. La explosión de una tubería dejó daños cuantiosos, entre ellos varias viviendas inundadas en el sector Los Jazmines, al sur de la ciudad de Santiago. Varias unidades de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago se presentaron al lugar para corregir la avería. A casi 2 meses del paso del huracán Fiona por la provincia de Samaná, aún existen viviendas que no han sido asistidas por el gobierno. En el distrito municipal de Yerbabuena, en Atomayor, sus habitantes piden a las autoridades intervenir en las calles, ya que cuando llueve es casi imposible transitar. La gobernadora de La Vega, Luisa Jiménez de la Mota, señaló que los trabajos que se realizan en el puente de Sabaneta y el de Pontón avanzan a buen ritmo. Residentes en la comunidad El Palo de Damajagua, en Esperanza Valverde, realizaron una jornada de reforestación en la ribera del río Maimón, denominándose Para un Futuro Mejor. Lisa Gil, CDN. Las gracias a Lisa Gil. El Senado aprobó varios préstamos ayer. Eso siempre ocurre cuando tienen grandes préstamos para meterlo de contrabando. Y entre algunos préstamos menores, hubo préstamos por montos combinados de 439 millones de dólares. La mayoría de esa millonada para el sistema eléctrico nacional, para la reforma eléctrica,
para la eficientización del sistema eléctrico. O sea, un corrientazo más al problema de la deuda en el Senado, pero eso no pasó así, sin pena ni gloria. Llevó mucho debate, incluso hubo una votación dividida y por los números de los votos parece que la oposición, vamos a llamarle así, votó al unísono porque tenían 9 votos en contra. Pero, ¿cuántos millones son, Nelson? 439 millones, combinados, la mayoría para el sistema eléctrico nacional. Ese sistema eléctrico es un barril sin fondo. La cantidad de préstamos que tienen esa coletilla para mejorar, reforzar el sistema eléctrico nacional, sin más detalles. Cuando eso se cuente, tendremos que catalogarlo como un barril sin fondo. Ahí vi eficientizar esa palabrita. Sí, siempre dicen eso, eficientizar el Pero sector cada vez está peor, por más que me digan, cada vez está peor. Samuel Guzmán amplía el reporte desde el Senado de la República. 39 millones de dólares serían utilizados para la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Mientras los 400 millones de dólares serán invertidos en la reforma del sector eléctrico. La iniciativa encontró el rechazo de la oposición bajo el argumento de que una empresa como la CDEE en proceso de desaparición no debería figurar en una gestión para endeudamiento. Y qué bueno que se aclaró aquí que los préstamos son aprobados por el partido oficialista con la oposición en contra de seguir hipotecando este país. Donde se ha sometido una iniciativa donde busca eliminar la CDE, incluso se ha empezado con la desvinculación de empleados. Yo pienso que con esto pretenden empezar a reunir el dinero que pagarán a la barcaza que se está instalando en Asua, donde el Estado dominicano pagará más de 8 millones de dólares mensuales sin servirle energía a el sistema de energía de la República Dominicana. El oficialismo, de su lado, aseguró que solo a través de inversiones a gran escala será posible fortalecer el sector eléctrico. En este momento se necesitan, antes venían los préstamos escondidos en el presupuesto, ahora vienen solos para que se aprueben o no. Y vamos a esperar que con el Banco de Reconstrucción y Fomento y con el BID, las cosas son con una gracia de 20 años, a una tasa fija. Nosotros vamos a ser evaluados, el gobierno de Luis Abinader, después que él concluya el mandato en el 2028. Mientras tanto, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que el Estado dominicano continúe como está hasta el día de hoy. Ambas iniciativas de préstamos fueron aprobadas solo con los votos del partido de gobierno. Los 400 millones de dólares serán desembolsados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, mientras que los 39 millones de dólares destinados a la CDEE serán financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Samuel Guzmán, CDN. Bueno, así las cosas. Vamos a hablar de otro tema. Hay cuestionamientos alrededor del Censo Nacional de Población y Vivienda. Mantienen preocupada a la oposición política y a algunos grupos sociales que han sugerido incluso que el proceso se posponga para el próximo año. Karelyn Cuevas a continuación nos tiene el detalle. Presten atención a por qué, por ejemplo, Omar Fernández dice que hay que posponerlo. Aunque reconocen la importancia del censo, legisladores de oposición y grupos sociales plantean 4 razones que hacen inviable se lleve a cabo en 2 días. Han ocurrido cosas que no se esperaban, como por ejemplo la lamentable inundación que sufrió el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo el pasado viernes fruto de las lluvias inesperadas por todos. Pero también tenemos un tema grave de delincuencia en este momento. Pero agregado a eso, también tenemos reclamos de la sociedad de asuntos que aún no quedan claros sobre la boleta censal. Ni tampoco exige la obligatoriedad de la presentación de un documento de identidad como la cédula. No podemos hacer un censo en este momento histórico porque más haitianos no podemos tener y es para legalizar más de 2 millones de indocumentados haitianos que tenemos en el país. Los cuestionamientos al censo hallaron respuesta en representantes del partido de gobierno. Mucho ojo. Aquí se está apostando al fracaso del censo. Y es verdad que hay cosas que corregir, pero esto no significa que no se deba hacer. Mientras que en su visita al Congreso Nacional, el aspirante presidencial por el PLD, Abel Martínez, no se sumó al pedido, pero llamó al gobierno a ser cauteloso, coincidiendo con la bancada del PRD. De que es momento de que el gobierno escuche a los diferentes sectores y que pueda dar respuesta a esas inquietudes, por el bien
de los dominicanos y por el bien del propio censo. Pero si ellos pueden abordar un tema y otro, como debería de ser un gobierno, tener una política de acción ante situaciones que pueden suceder y que no son nuevas, entonces que lo haga. A pesar de las críticas, el gobierno mantiene la convocatoria del censo a realizarse entre el 10 y el 23 de noviembre a un costo superior de los 3.600 millones de pesos. Carlen Cuevas, CDN. Bueno, algunos comentarios sobre ese particular. Les decía que prestaran atención a las situaciones que se están dando, dice Omar Fernández, algunos hechos inesperados y que a su juicio podrían o deberían convocar a las autoridades a suspender de momento o a posponer más bien el censo. Dice las lluvias que se han presentado, el grave problema de la inseguridad. Yo creo que evidentemente si esperamos a que se acabe la inseguridad no hacemos un censo ni en 5, ni en 10, ni en 20, ni en 25 años. Y yo no creo que tampoco los últimos censos que se hayan hecho en República Dominicana hayan estado exentos de esas condiciones. Pero bueno, entiendo cuando Omar dice que hay algunos reclamos sobre la boleta censal y que se aclara. Ahí sí, pero con lo del tema de la lluvia y la delincuencia, pues ahí no. Pero que se aclare. Yo creo que va a ser un buen ejercicio escuchar hoy a Miosotis Rivas acá en el programa en Despierta con CDN, porque ella da detalles. Le dice, con relación al tema de legalizar haitianos, que es lo que dice una diputada, y eso no es verdad, no tiene sustento, es más que un fake news, es una afirmación falsa, no se puede legalizar a más de 2 millones de haitianos que dicen ellos que hay en el país. ¿Qué pasa? Cuando el censo diga que no son 2 millones de haitianos, entonces esos grupos se van a quedar sin discurso. Por eso es que no quieren que se haga el censo. Eso es lo que yo honestamente creo. Cuando dice la compañía amiga, ¿cómo se llama la diputada del PRM que vino? Soraya. Suárez. Cuando Soraya dice, están apostando al fracaso. Yo creo que el gobierno ahí tiene que hacer un ejercicio, porque desde la oposición siempre se va a apostar al fracaso. Bueno, desde la mala oposición, porque hay alguna dirigencia opositora que es más cauta y que, por ejemplo, en situaciones como esta del censo, en vez de llamar al caos, lo que llama es a la sensatez, a que trabajemos juntos, a que trabajemos en unidad y precisamente poner a sus mejores hombres al servicio del avance de este tipo de proyectos, independientemente de quién esté gobernando. Pero cuando se apuesta al fracaso, dice Soraya, yo creo que hay que hacer un ejercicio también puertas adentro. Revisar la pertinencia de cada uno de los pasos de ese censo y no dejárselo nada más, no dejarle nada más esa piedrita a la ONE. Eso no nos lo dijo Miosotis, eso es un cálculo que hago yo y que no sé si mis compañeros comparten. Creo que la vicepresidenta de la República una vez más está al frente de este tipo de proyectos que podrían estar temblorosos, por decirlo de alguna manera, porque la vicepresidenta es una excelente gerente y el presidente de la República, que también lo es, lo sabe y la ha puesto al frente para hacer una serie de llamados de último minuto, que entiendo es lo que estamos viendo en la prensa nacional, sectores que se han abocado precisamente a apoyar el censo, pero apoyar el censo no es nada más una notica de prensa, apoyar el censo es más que eso. Y tal vez se ha debido hacer un tiempo antes, y en eso coincidimos Nelson, Yolisa y yo, que tal vez los trabajos del censo se comunicaron tarde. Yo no estoy diciendo que hayan empezado tarde. Ayer Miosotis decía que los trabajos del censo están hechos desde el 2016 y que el censo estaba diseñado para realizarse en el 20 y se suspendió por el tema de la pandemia. Pero yo creo que tal vez se dilató demasiado la comunicación del mismo y el país en pleno no está, como quien dice, en la real, o sea, no están en esa sintonía, ¿no? Y el país debe estar en sintonía de lo que es un censo nacional de población y vivienda. Mira, hay que apoyar el censo. Hay que apoyar. Sí, pero yo no voy a apoyar las improvisaciones que son eso es lo que estamos hablando. O sea, hay que decantarse de unos discursos ahí trasnochados y arbitrarios, pues uno puede estar de acuerdo y hay que apoyar el censo, pero realmente se han visto muchas lagunas y muchas improvisaciones que se van a ir llenando sobre la marcha. Y el gobierno hizo bien en seguir adelante, claro, porque en determinados momentos hubo dudas. En la entrevista, bueno, en la parte de televisión
eso no se capta, pero lo que nos decía Miosotis Rivas, la directora de la ONE, es que ella sintió el impulso a partir del 5 de agosto. El 5 de agosto fue que se emitió el decreto, poniendo los días, poniendo la fecha. El 5 de agosto, eso fue antes de ayer. Eso fue antes de ayer. Fue antes de ayer. Entonces nosotros decíamos, todos los censos anteriores, había un estado de conciencia nacional, que yo no lo siento. Incluso estaba revisando la ley, me la topé, la 5026, que dice que no son laborables los días del censo, excepto para aquellos que estén trabajando en el censo. Claro. Yo sabía que antes no se trabajaba. Antes no se trabajaba. No se trabajaba. Los días que se iba a censar, pues la gente no se trabajaba. Bueno, y el comercial decía justamente, hacían unos comerciales. Yo recuerdo 2 censos, de los anteriores no tengo memoria. Me han pasado 2. como 6 censos. ¿Te han pasado 6? Como 6 censos. Se te acaba de caer la cédula. A mí también. Esos anuncios del censo le decían ¿Cuántos a la gente, años tienes tú? Yo tengo 6 censos. 6 censos, y yo 2. Entonces decían los comerciales, espere a los censadores en sus casas. No puede salir, la fecha del censo es día no laborable, usted debe censarse por el bien del país, este es un deber ciudadano. Y la gente tenía que quedarse en su casa. Entonces ahora... Pero que son 14 días eso ahora. Es muy flexible, son 14 días. Dice que en la casa debe haber alguien. Alguien de 15 años de 15 o más. años o más. Que tenga todos los datos. Usted le deja toda la cédula ahí. Ayer tuvimos contacto con el cuestionario. A veces tiene la boleta censal. Unos tramos complejos. Sí. Pero reitero, hay que apoyar el censo. Todos esos comunicados que usted está viendo y todas esas reuniones de último momento, eso es inorgánico. Cuando yo digo inorgánico es que eso es prensa. Eso no es suficiente además. Pero que no es suficiente. No es suficiente. Pero lo que se quiere crear la idea de que hay que apoyar y hay que apoyar el censo por el gobierno y principalmente en la parte de llegar con mensaje a la población. Es compromiso, no mensaje. Debió estar de temprano eso. Claro. Y no desde el 5 de agosto. Pero como dice Catherine, eso viene del 16, del 18, la mayoría de trabajo del censo. Es decir, que eso no fue que se lo inventó este gobierno. Sí. Y debe quedar. Yo no sé cuántos millones de haitianos van a aparecer. Tú dices que no van a aparecer 2. Pero sí los datos, para que no quede invalidado a la postre, debe corresponderse con la realidad. Claro, hay un registro civil, hay un padrón electoral que te da una idea de no solamente de cuántos somos, de cuántos ciudadanos mayores de 18 años tenemos nosotros. Entonces, apoyar ese censo, eso es... a los políticos, me gustó Francisco Domínguez Brito. Claro, uno no sabe si es un discurso de campaña. Domínguez Brito apoya el censo y llama a apoyar el censo. Pero hay que apoyar. A ver, se pone equidistante, porque como candidato, eso es lo que responde. Pero hay que sincerarse. Y si el gobierno va a fracasar, déjelo que fracase. Pero no te gusta empujando y que llamando a la gente. Que no, yo sé, y todos los periquitos. Pero tampoco se puede decir que se suspenda un censo porque hay inseguridad, señor. No, pero que yo creo que eso fue una pifia de mi amigo Omar. Bueno, pero eso que hay que apoyar los préstamos del sector eléctrico. ¿Una pifia de quién? De mi amigo Omar. No, lo que pasa es que hay legisladores, no necesariamente Omar, de pocas luces, por eso que hay que poner Omar tiene muchas luces. Pero él dijo no necesariamente Omar. Exacto. No necesariamente Omar. Yo he visto bien mucha gente hablando. No, claro. Se necesitan luces. Sí. Muchas luces. Prudencia. Políticos profesionales. Pero ni modo, ahí está, apoyar el censo, olvídense del mambo. Bueno, vamos a lo que le resulta a la gente un dolor de cabeza, aparte del censo, pero el censo solo es un dolor de cabeza para algunos, los que tienen el discurso anti-haitiano, que se va a legalizar. Hay que decirle a los ciudadanos que la Oficina Nacional de Estadísticas no tiene la capacidad de intervenir en la aplicación de la ley migratoria. No hay forma de que intervenga y la República Dominicana sí necesita saber cuántos haitianos tiene la República Dominicana, cuántos venezolanos, cuántos rusos, cuántos chinos, cuántos armenios y cuántos dominicanos, porque hemos tenido miles de millones de pesos gastados en décadas en censos, los 2 últimos al menos, y no han arrojado un resultado definitivo. Así es, se maneja un más o menos 5% de error, pero el margen de error en estos 2 censos no ha llegado al 5%. Ha sido un tamaño mucho mayor, tan mayor que han preferido no publicar los resultados. Y eso hay que corregirlo. Mientras tanto, lo que sí le da dolor de cabeza a la gente es la situación de violencia que vive en los barrios de la República Dominicana.
Vecinos del ex oficial de la Policía Nacional, Cirilo Portorreal, ultimado a tiros por delincuentes en el sector de Los Mameyes, Santo Domingo Este, le han pedido a las autoridades esclarecer el hecho y apresar a los responsables. Ellos dicen que el hombre llegaba, un hombre de 49 años, a quien ellos definen como un hombre serio, llegaba a su casa cuando los antisociales interceptaron y le quitaron el arma de fuego, no sin antes darle varios tiros. Él llegó a su casa ahí, estaba abriendo la puerta, y en lo que le dio la espalda ahí me lo agarraron, le encañonaron. Como él no quiso entregar la pistola, entonces le dio un tiro en un pie, y después le dieron otro tiro ahí, 2 tiros más. Si que es un hombre de trabajo, serio, no le hizo daño a nadie nunca por aquí, y estamos consternados con la muerte de él, porque él es un hombre bueno, un hombre bueno. Aquí, un caso así, primera vez que aquí, primera vez. Porque por aquí casi que aquí siempre hay gente, no sé qué raro eso fue así. Eso para aquí siempre así, lleno de gente. Videos de cámaras de seguridad muestran cómo un hombre dispara a quemarropa primero y luego dispara a distancia cuando se separa a quien hoy es el occiso, que ya estaba en el suelo, y escapa junto a otro en una motocicleta. Esto ha sacudido el sector de Los Mameyes. Sin embargo, déjenme decirle que esto ocurrió a escasos metros del destacamento de esa zona. O sea, que vuelvo y hago la misma pregunta que hice ayer, que hice antes de ayer y que voy a hacer todos los días. ¿Por qué los delincuentes se sienten tan cómodos y tan confiados de asaltar inclusive cerca de un destacamento, sin importar si hay cámaras de seguridad? Tenemos videos de atracadores, asaltantes, criminales, que ellos ven la cámara de seguridad y continúan haciendo lo que están haciendo. ¿Cómo se explica que se sientan cómodos delinquiendo en las calles de República Dominicana? No hay policía para cada ciudadano, la Policía Nacional está saturada de casos, está trabajando a toda capacidad, pero ellos saben que hay puntos estratégicos que le llevan tranquilidad a la población y eso hay que hacerlo. Hay que enfriar la calle porque esto se está saliendo de control. Tengo entendido por imágenes que me enviaron, que por prudencia no las vamos a publicar, que de estas 2 personas que le dieron muerte al oficial, uno cayó abatido en un enfrentamiento con la policía y que el otro ha sido apresado. Bueno, el Ministerio de Interior y Policía sigue en el centro del debate, sigue el ruido relativo al tema de la inseguridad y las decisiones y resoluciones que toman. Hay una reciente que limita el expendio de bebidas alcohólicas en varios municipios de la provincia Santo Domingo. Los dueños de bares y discotecas, por ejemplo, de la Avenida Venezuela, están con el grito al cielo, dicen que van a ir a la calle, que no son ellos los responsables de que las autoridades no puedan controlar la ola delictiva y que cómo limitan el consumo de bebidas alcohólicas en esos sectores si no lo limitan, por ejemplo, en el Distrito Nacional, en donde hay calles principalísimas, en donde hay hasta altas horas de la noche presencia de personas armadas, presencia de personas de dudosa reputación, que las autoridades lo saben, que desde ahí salen a tener accidentes de los que después se lavan las manos y no ha pasado nada, o se nos olvidó ya el caso de Honguito. ¿Honguito estaba en dónde? En Los Mameyes. Salió de Los Mameyes con unos tragos arriba, igual que la persona que estaba conduciendo, supuestamente. Vamos a ver el reporte de Patricia Ypres. Aun cuando la disposición deja fuera a populares sectores del Distrito Nacional, la medida que entró en vigencia desde el lunes encuentra respaldo ciudadano siempre que no tenga distinción de comercios. Ellos la medida la toman simplemente para la asociación alta, porque no van a los barrios. Tú no ves un policía en Cristo Rey metido después de las 12 del día. Si se va a aplicar la medida, se aplique para todos los negocios de expendio de bebida, la discoteca, los restaurantes, no solamente en los colmados. Yo pienso que es una buena medida que el gobierno está tomando sobre la delincuencia. Creo que el que no se bebe un trago de las 8 a las 12 de la noche. Otros, menos optimistas, entienden que de poco servirá lo dispuesto por el gobierno. No creo que se resuelva nada. Total, los atracos están a las 12 del día, a las 2 de la tarde, a las 7 de la mañana. O sea que los atracos siguen. Yo no veo que es una solución que se debe de tomar. Mira, por aquí tú no ves policía,
El gran golpe recaerá en discotecas y bares, quienes a partir de las 12 de la medianoche deberán suspender el servicio. La resolución de Interior y Policía incluye a Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Pedro Brán, Boca Chica, San Antonio de Guerra y los distritos municipales pertenecientes a estas demarcaciones. Patricia Dipré, CDN. Solamente. Bien, no vamos a entrar en muchos análisis de esta resolución, la 07 de Interior y Policía. Que ya la ponen, la quitan, la vuelven y la ponen. Pero yo llamo la atención de lo siguiente, si ustedes se fijan bien, no se corresponde a la limitación del expendio de bebidas alcohólicas en estos lugares, a las estadísticas que da la policía de cómo ha venido avanzando. Entonces no se corresponde, o se está avanzando o no se está avanzando, estamos retrocediendo. Entonces, número 2, el 11 de abril pasado, sin nadie pedírselo, Interior y Policía, también el Ministerio de Turismo, extendieron los horarios de expendio de bebidas. 11 de abril. El 11 de abril, eso hace 5 o 6 meses, sin nadie pedírselo, era hasta las 12, y ellos dijeron de domingo a jueves hasta las 2 de la mañana. Extiéndanlo. Y viernes y sábado hasta las 3 de la mañana, pero nadie se lo pidió. Los dueños de los bares. Entonces, ahora está en esta resolución, que no se menciona en la 07 a Santo Domingo Norte, porque está en la 06, con los líos que hubo en estos días. En Villamella. Entonces, ahí usted toma o deja, pero el cerco a la ciudad que le hizo la provincia y su municipio, no vale de nada, porque el Distrito Nacional no está incumplido. Y el Distrito Nacional no es el casco urbano, no es el perímetro central, no es solamente la zona colonial. De la 42, como me el Distrito Nacional coge todos los días del río y todos los barrios de la zona norte. La 42 que está caliente, pero nadie le presta atención por aquí, por el oeste, por la Cuchilla, que mete ahí a los girasoles, a todos esos sectores. Entonces, que me expliquen por qué sacaron al Distrito Nacional. Yo sé por qué. Dijeron todos que eso sabemos puede afectar el turismo, puede afectar lo que sí yo creo. O sea, que los atracos que hacen para allá en la margen del río. Yo estoy viendo improvisación. Aquí para por usar el un término fino, porque eso no afecta al turismo, no. Eso no. Ahí hay improvisación, recuérdense, la resolución del 11 de abril. Diría el dominicano en los barrios que están trabajando al ojo por ciento. Pero vamos a preguntarle a las autoridades dónde está el COBA, ese organismo que se anunció con bombos y platillos, ¿qué funcionaba, ojo? ¿Qué funcionaba? No les voy a decir la información que nosotros tenemos de lo que pasó con eso. Sigue estando ahí, pero parece que el trabajo que hacen es un poquito distinto. Es un poquito distinto, como el de la iglesia cuando pasan con el sombrero. Ojalá. Ojalá que no le pongan el nombre que le ponían a los anteriores. ¿Cómo le decían? Al PLD le decían los quitagustos. Quitagustos. Comenzó los quitagustos. Sí, comenzaron los quitagustos. Pues mire, empezaba la resolución. Eso de Santo Domingo Este y Oeste y Norte incluye a Pedro Brán, Boca Chica, Los Alcarrizos, Guerra, San Antonio. O sea. Pero lo cierto es que la combinación de la madrugada, el alcohol, las armas y los lugares, como ellos le dicen, caliente, tienen una repercusión. Pero la tienen que medir a todo el mundo por la misma base. Sí, claro. Por eso es que apresan al motor y no al motorista. Pero no hay que como si el culpable como fuera, si el motor anda solo. el motor. Apresan al motor y no al motorista. Señores, vayan a cualquier lugar acá, en el polígono, cerquita. Y si la policía quisiera hacer un trabajo relativamente digno, pues le prestaría atención a la gente que entra y la que sale. Yo siempre lo he dicho, pídanle a esos negocios en conjunto con la DGI las cuentas que se pagan en esos negocios. Y en función de eso usted verifica quién es que puede pagar 300, 400, 500 mil pesos en una cuenta. ¿Quién puede pagar eso? Vete a los informes del Banco Central. No hay que ir muy lejos, señores. El sector de alimentos y bebidas, los bares y los restaurantes aportan fundamentalmente al crecimiento. Vean los informes mensuales del Banco Central. Y aportan al lavado también. Yo creo que ellos tienen que tomar medidas. Hay que tomar medidas, pero todo esto hay que hacerlo dentro del marco de un sistema organizado. Aquí tampoco podemos querer vivir como chivos sin ley, porque usted tiene derechos, pero también tiene deberes. Claro. Váyanse a países organizados, tanto que nos gusta compararnos con Estados Unidos, Canadá, Europa, a ver si ustedes encuentran un restaurante abierto a las 12 de la noche. Si encuentran todo este centro de expendio de bebidas abierta, usted encuentra un colmado, una bodega a las 12 de la noche vendiendo bebidas alcohólicas, no es cierto. Entonces, República Dominicana tiene que someterse a algún tipo de lineamiento que le dé orden
y que ayude a las autoridades a combatir la delincuencia. Pero cuando ustedes ven que unos sí y otros no, pues ciertamente los que sí tienen derecho de protestar. Pausa. ¿Qué tal, amigos? Gracias por continuar con nosotros acá en Despierta con CDN. Hoy tenemos entrevista especial de medios en conjunto, CDN, Canal 37 y el periódico El Caribe. Hoy presentamos una importante entrevista hoy con Miosotis Rivas, directora de la Oficina Nacional de Estadística. Gracias por acompañarnos durante esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación a la Oficina Nacional de Estadística a compartir sobre el 10º Censo Nacional de Población y Vivienda. Tamaña tarea. Tenemos tarea. El censo encima. En líneas generales, ¿está todo montado? Mira, en líneas generales sí, está todo montado. Sabemos que como una operación logística como esta, que es también una operación estadística, pues requiere de mucho trabajo, de harto trabajo, que los primeros 3 días van a ser días de ajustes, pero nosotros también estamos, la planificación no solamente tiene que ver con estar listo para lo que sucede, para lo que uno planificó, sino para lo que puede suceder. Entonces también estamos con esos escenarios de posibles cosas que nos puedan estar sucediendo en estos 3 primeros días de trabajo. ¿Qué cantidad de personas van a estar involucradas? Sí, nosotros calculamos que alrededor de unas 35.000 personas van a estar en el territorio del 10 al 23 de noviembre, que es la realización del empadronamiento. Y buenos días, Miosotis. La capacitación de todas las personas se completó y además dinos cómo debo yo recibir al empadronador en mi hogar. Sí, mira, nosotros teníamos una meta de 50.000 personas a capacitar, capacitamos alrededor de 46.000 y pico, no el 100% en los territorios, pero hay toda una estrategia inclusive porque como es por 14 días, de que podamos trasladar grupos de empadronadores después de los mejores de un sitio a otro, sobre todo organizados en provincias. Nosotros estamos organizados con personal en cada una de las provincias y esa es de las estrategias. Teníamos claro que iba a haber una deserción de un 20 a un 40% en la capacitación, porque lugares como la Altagracia, en donde hay mucho, posibilidades de trabajo y que viene una temporada alta ahí, entonces se iba a dar un escenario como ese, y en otras provincias como las de la región Enriquillo, la región del Valle, ¿verdad? Entonces ahí la deserción ha estado menor desde la capacitación y eso es previsible. Eso no es que no estaba contemplado, lo está haciendo. ¿Y cómo va a estar vistiendo las personas? Específicamente van a tener un chaleco con logos de la ONE, del gobierno dominicano, y también una gorra también con el logo y un código, un cafete, ¿verdad? Con un código QR en el cual en base a el centro de gobierno, asterisco 62, tú vas a poder llamar y consultar, pero también con un teléfono inteligente en tanto tienen un QR, pues poder consultar en una base de datos sobre la persona que está llegando a tu hogar. Señora Rivas, hay muchas inquietudes respecto a la calidad y el resultado del censo, quizás porque hemos tenido experiencias previas que queremos superar y que tengamos un buen resultado confiable en todo el sentido de la palabra. Pero dentro de algunas de esas preocupaciones está la de los indocumentados y extranjeros, legales o no legales. ¿Cómo se le puede dar tranquilidad a la gente de que el censo es necesario para contarnos a todos? Seamos cuantos seamos y estemos donde estemos, pero que esto no va a significar en forma alguna que se van a vulnerar leyes migratorias en el país. Así es, mira, y una de las cosas principales que tenemos que saber es que la Oficina Nacional de Estadística se debe al secreto estadístico, ¿verdad? Y a la confidencialidad, que también donde inciden otras leyes y el marco normativo en general de la República Dominicana. Nosotros tenemos un censo de derecho que va a preguntar al residente habitual en la República Dominicana de 6 meses o más, y ahí hay varias estrategias que se están desarrollando para que la gente pueda dejarse censar sin tener miedo a hacerlo. Nosotros, sobre todo, hay un peso muy importante para el tema de las alcaldías, por ejemplo, que reciben los recursos en base a la población total que ellos atienden, ¿no? Entonces, si tú tienes población extranjera viviendo en tu municipio, pero recibes dinero menos de lo que tú estás haciendo, te estamos condenando a que haga una mala gestión. Entonces necesitamos realmente que todo el mundo entienda que esto es para cambiar la realidad de la República Dominicana y que cosas como las que sucedieron el viernes, por ejemplo, en esta ciudad,
no con lo del drenaje no se sigan dando, porque nos afecta todo un tema como lluvia al que menos tiene hasta al que más tiene. Miosotti, generalmente aquí se dice que el país produce más o menos el 85% de los alimentos que consume, pero no se cuenta como con una base sólida que sustente eso. El último censo agropecuario se realizó creo que en el 81-82. ¿Será este censo tan abarcador como para que tengamos una idea de lo que tiene el país en la parte agropecuaria? No, este censo es de población y de vivienda, ¿no? Hay otra cosa que es el censo agropecuario que está pendiente de realizarse. El último se realizó en 1982, pero una de las cosas que nosotros sí hicimos, porque queremos que es necesario un censo agropecuario, fue que en el censo de población hay algunas preguntas sobre actividad agropecuaria que tiene el hogar, para poder ir determinando de alguna manera una muestra, ¿verdad? Un marco muestral que luego te permite mejorar la llegada a los productores en un posterior censo agropecuario que se decida realizar. Me gustaría saber cuáles son las novedades que se están introduciendo en la llamada boleta censal. Sé que este año van a utilizar mecanismos electrónicos a diferencia de ocasiones anteriores. ¿Y qué tan avanzado va a ser la recogida de esos datos? ¿Qué nivel de tecnificación van a tener los mismos para analizar políticas públicas en el futuro? Sí, mira, lo primero que a la gente es bueno que sepa que la Oficina Nacional de Estadística comenzó con el diseño de este censo en el año 2016. Y en el año 2016 lo primero que se hizo fue algo que se conoce como una prueba de cabalidad. Esa prueba se va a las dos últimas boletas censales y las analiza, la del 2002 en este caso y la del año 2010. Y aparte de eso se hacen reuniones a nivel de los institutos nacionales de estadística de todos los países de América Latina y se consulta sobre cuáles son los compromisos a nivel de materia nacional y de materia internacional que los estados han suscrito en el marco del derecho internacional. Entonces, ¿qué era importante para la República Dominicana del 2010 para acá en materia de desarrollo? Nuestra estrategia nacional de desarrollo. No podemos seguir con una estrategia al 2030 que no sepamos cómo hacerla porque ya los datos están obsoletos. Tomándose en cuenta temas como son innovaciones, la discapacidad y el funcionamiento, ¿verdad? Que aun cuando se recogió de alguna manera en el censo del 2010 no se hizo de forma adecuada, siguiendo los clasificadores internacionales para este tema. Está el de agua y saneamiento, sobre todo sabiendo de dónde proviene el agua que utilizamos para beber. Se mejoraron los temas relacionados al drenaje pluvial. Está el número de identidad, y eso es bueno que la gente sepa que es importante lo del número de identidad, porque es lo que es, como dicen por ahí, la llave que conecta un censo nacional de población y vivienda con los registros administrativos, que son los instrumentos, ¿verdad? Los formularios que recogen instituciones públicas como educación, salud. Es muy difícil que tú puedas saber el rastreo de una persona a lo largo de su vida si tú no lo haces por un número de identidad. Entonces, el censo, si tú no incluyes la cédula, muy poco tiempo se queda un instrumento muerto, ¿verdad? Porque pierde vigencia. Pero si tú lo alimentas, en el caso de estadísticas vitales, tú la pregunta de los censos que están relacionadas, y ahí voy también a contestar tu pregunta de cómo se analizan los datos. Si yo ahora voy a tener en el censo la cédula, voy a conectarlo con los registros de salud y se va a alimentar todo el tema de nacidos vivos, ¿verdad? Eso se va a alimentar directamente ya, ¿no? Y igualmente de función con el registro civil, ¿verdad? Entre otras instancias que están ahí, tú vas a tener un registro vivo de defunción, porque lo vas a poder conectar con la cédula haciendo los procesos estadísticos que son de calidad. Mira, es muy importante que la gente conozca que no es lo mismo un dato que una estadística. ¿Verdad? Tú llegas a un formulario, a un hospital, tú llenas un formulario, esos son datos o microdatos. Eso pasa a la Oficina Nacional de Estadística, donde se le hacen una serie de pruebas de calidad a ese dato, y ese dato luego tú puedes hacer estadísticas. ¿Cómo cuáles? Analfabetismo, tasa de mortalidad infantil, tasa de fecundidad. Hay un tema muy importante que nosotros también hemos decidido, es bajar la edad a la que se pregunta sobre el primer hijo nacido vivo en una mujer, para poder trabajar el tema de embarazo en adolescentes, señores. O sea, el tema de embarazo en adolescentes nos quita a nuestras niñas de las escuelas, y tú tienes que tener por lo menos 13 años de escolaridad para tú poder tener una vida diferente para ti y para tu familia,
y entonces no lo estamos logrando en ese sentido. Perdón, eso. Has dicho al inicio de la respuesta el tema del número de identidad, sí. La cédula. ¿Qué ocurre con aquellas personas que no están ceduladas? ¿Cómo van a ser introducidas en el registro una persona que no tenga no es cédula? Obligatorio, y eso también es otra cosa. O sea, la gente puede decir no la quiero, no quiero. ¿Entiende? O sea, ahora... Pero no quiero no quiere decir no tengo. No quiere decir no tengo. O sea, la pregunta, ahora no recuerdo, o sea, realmente cómo está estructurada, tiene una serie de opciones que la puede dar, entonces ahí eso luego es una codificación, pero no es obligatorio, como yo he escuchado algunas personas que andan diciendo que si tú no tienes la cédula no te van a censar. Eso no es real. No, la pregunta se divide en 4 categorías, ahora no la tengo aquí como en la mente, ¿verdad? Pero sí hay posibilidades de que la gente no la sabe no quiero pecar, ¿no?, en decir las categorías que no las tengo aquí conmigo, ¿no? Sí, Miosotti, háblanos de la empresa que va a procesar los datos, tabular, como se le llame. Se ha querido arrojar dudas, no solamente en el proceso de contratación, sino en el manejo que pueda dar a los datos. Sí. ¿De qué empresa se trata? Mira, primeramente no tenemos una empresa para analizar los datos, y eso es falso. Y eso es importante que se sepa, es falso. Sí hay una empresa que se llama Non-Brain Data que está haciendo un apoyo estratégico a todo el proceso del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda. ¿Y qué quiere decir un proceso estratégico? Mira, los censos, su éxito se definen por 3 cosas. La prontitud en la que se realizan los datos, la oportunidad en la que se realiza y la cobertura, ¿no? Y todo eso pues requiere de que haya un compromiso político al más alto nivel, no solamente en materia del respaldo, sino de recursos garantizados en el presupuesto nacional para ello, que lo tenemos y lo hemos tenido desde que este gobierno entró. Como decía antes, el censo estaba planificado para realizarse en el 2020, comenzó a planificarse, a trabajarse en el 2016, no, pero hubo una decisión de retrasarlo por el tema de pandemia, ¿verdad? Y ahí entonces nosotros lo retomamos. Entonces eso es un tema importante. Una segunda factor que garantiza es que tú tengas equipo competente. Y en la ONU hay un equipo competente y en otras instituciones del Estado también, pero también es necesario tener apoyo internacional. Eso siempre es importante, porque nosotros no estamos solos en el mundo. Y hay otra gente que ha tenido una experiencia, que sabe mejor. Y esta empresa, una de las cosas, como asesora censos en toda la parte del mundo, señores, no estamos hablando de asesorarnos en cambiar una goma. No es eso. O sea, y una inversión como está haciendo el Estado Dominicano, no la podemos reducir a que yo quiera que contraten el que cambia la goma para asesorar un censo. No es cualquier cosa, ¿verdad? Y ese apoyo estratégico que está haciendo la empresa en materia de análisis de datos es darnos cuáles son las experiencias, porque, a ver, a la Oficina Nacional de Estadística, ¿qué le corresponde? Levantar los datos, analizar los que son normalmente comunes en materia de población, caracterizar los hogares. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, caracterizar los hogares, caracterizar las personas, caracterizar la vivienda, pero luego le toca a las instituciones del Estado analizar los datos. Pero para tú analizar los datos, yo te lo tengo que poner en una forma que tú lo puedas analizar. Porque de nada, o sea, hay que poner buenas bases de datos totalmente anonimizadas, que tengan la calidad que exige este proceso. Hay un censo, en el censo del año 1993, la calidad del censo fue tan mala que se puso a la disposición, y de la forma en cómo se puso a la disposición de la base de datos, que ni los investigadores lo utilizan, ¿no? Entonces, eso nos está ayudando a esa empresa a ver cuáles son las formas, cuáles son las experiencias internacionales, escuchar cuál es la demanda que tiene la sociedad civil, el Estado Dominicano, el gobierno, todo el que quiera, para disposición de los datos de una manera que sí se puedan analizar, porque si hacemos toda esta inversión y los datos no se pueden analizar, habremos perdido también toda esta inversión que hemos realizado para ello. Entonces, es como muy importante, esta empresa también nos ha dado todo un apoyo, ¿verdad?, estratégico en cómo podemos trabajar en la gestión del propio proceso. Señores, eso no es fácil. Gestionar un proceso como este, ¿verdad?, no es tan fácil y requiere siempre de ese acompañamiento estratégico en el proceso, y yo creo que debemos estar de alguna manera también, o sea, siendo claros que no se ha violado ningún procedimiento de la ley 340-06 de compras y contrataciones del Estado, aun cuando es una ley que mucha gente protesta por ella, dice cosas, ¿verdad? Nosotros inclusive hemos logrado mejorar, o sea, demostrar que se puede comprar bien para el Estado.
¿no? Si uno aplica la ley de una manera también bastante innovadora, porque te da un marco. Y yo ahí, miren, sí quiero tomar un momento, o sea, para el tema de cómo nosotros logramos la adquisición de los equipos tecnológicos del censo. Desde el año pasado, desde julio del año pasado, comenzamos todo el proceso de licitación. Pero ¿qué pasó? Que el tema del cumple o no cumple, que te decía la ley, totalmente quedó desierta, porque de 31 criterios que nosotros establecimos, cuando una empresa tenía 30, pero no cumplía uno, así fuera el mínimo, ya no cumplía, ¿no? Y tuvimos que hacer un proceso de licitación que yo creo que es que tiene que establecerse como un modelo para la institucionalidad dominicana. Hicimos un ranking con las empresas. Entonces, las empresas, tú tenías que la que cumplía 31 criterios no podía competir con la que tenía 28. No era el mismo artículo que te estaban ofertando, ¿no? Tenía ciertos atributos. Entonces, ranqueabas las empresas, las ranqueabas y luego, dependiendo de los 5 lotes que tuvimos, por ejemplo, para el tema de las tabletas, la que tenía mayor, se ordenaban de mayor a menor para esos 5 lotes. Y luego, cuando tú tenías eso, comparabas las que tienen 31, por ejemplo, en 31 solamente nos licitó una empresa. Entonces, esa se comparaba con, bueno, habían 2. Ella solo nada más licitó un lote. Esa empresa compitió con otra, tenía menor precio, tú le asignas a la que tiene el menor precio. O sea, siempre estás tomando la mejor calidad al menor precio. No el menor precio, sin garantizar la calidad. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que luego, como nos ha pasado en este proceso, que tú teniendo que distribuir a todo un país, la empresa que te gana es una empresa que no tiene flotilla de vehículos. ¿Cómo garantizas tú la calidad de eso? Entonces son de las cosas que, como que es importante información, y le doy las gracias a ustedes por hacerse eco y de estar este espacio para que uno pueda informar de eso. Los medios son un aliado muy importante en un mundo que ahora mismo la desinformación es lo que gana a toda la realidad de lo que está pasando. Sotis, ¿cuántas personas descargaron la boleta censal y para cuándo vamos a tener los primeros resultados del censo? Mira, esos numeritos te los debo, no lo sé, pero yo creo que también con un tema de transparencia, la boleta censal estuvo a disposición desde el 10 de octubre. Cabe señalar que la boleta en el 2019 ya estuvo casi que lista, ¿verdad? Nosotros la recibimos así, fue presentada por la gestión pasada a sociedad civil, a la academia, instituciones de gobierno, ¿verdad? A todas las instituciones que entendíamos que tenían algo que decir sobre esa boleta. Se escucharon algunas recomendaciones, como en el caso de discapacidad, que se quejaron de que en el censo anterior, por la forma en cómo era hecha la pregunta, se vulneraba el derecho de una persona con discapacidad. Y ahí la recomendación que salió fue hacerlo con un clasificador que hay a nivel internacional de discapacidad y funcionamiento, que te va diciendo, dependiendo de la realidad del país, cuáles serían las preguntas que tú deberías incluir y la forma, cómo las querías incluir. O sea, inclusive, si nosotros quisiéramos poner la boleta, toda la necesidad de este país, señores, la boleta hubiera sido de 3.000 preguntas. Toda la necesidad, pero hay que priorizar. Y para priorizar está la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es el instrumento de planificación que el Estado Dominicano ha decidido como una visión de 2030. Sotis, tenemos que despedir la entrevista, pero no queremos irnos sin que antes, por favor, nos ayudes a describir en poco tiempo el proceso del censo. Una persona que esté en su residencia, ¿qué debe hacer desde que arranca el jueves? Si nos puedes describir para concluir. Sí, recordar que, bueno, nosotros estamos para comenzar el día 10, pero que por materia de ajuste paulatinamente puede comenzar en unos lugares ya a llegar a visitar los hogares. La persona empadronadora tocará las puertas, estará debidamente identificado con un gorro, un chaleco. Estarán desde el día también de mañana ya en algunos lugares haciendo los recorridos, reconociendo, pero no es necesario abrir las puertas y dejar que la gente venga, siéntese, tome un café. No es necesario, o sea, con que usted vea las preguntas, inclusive hay un llamado. Nosotros hemos estado en el territorio organizándonos con las juntas de vecinos, con las alcaldías. O sea, es importante que las juntas de vecinos toquen las puertas de las alcaldías. Todas ellas saben con quién conectar. Por si acaso tú necesitas saber cuándo será que van por tu espacio y todo. Y esa información se pueden acercar a las alcaldías, las juntas de vecinos, los administradores de condominio, para que ellos te conecten con la estructura operativa que hay en el territorio y así se pueda entonces garantizar una forma más ordenada y que toda la población pueda dar las informaciones que se necesitan
en estas 67 preguntas que a partir del día 10 pues vamos a estar indagando. Se toca la puerta, he escuchado que una persona de 15 o más años puede responder. Puede responder una persona y por eso es muy importante la boleta. Si la conocemos, el censo un informante clave. No tiene que estar todo el mundo. Si todo el mundo quiere estar presente puede ser también. Pero es una persona informante clave de 15 años o más que conozca pues toda la información de las personas que habitan en el hogar. Los horarios. Los horarios de 8 a 5 de la mañana. Bien, mucho. De 8 a 5 de la tarde. De 8 de la mañana a 5 de la tarde. Del 10 al 23. El 10 al 23. Bueno, sí. pues, Incluye sábado y domingo. Incluye sábado y domingo. Vamos a estar en el territorio esos 14 días y también está previsto en algunos lugares lo que se llama recuperación de cobertura, por si acaso no se ha podido entonces llegar. Hay lugares que son complejos por cualquier tipo de detalles. Y eso, si las juntas de vecinos no quieren conectarse con la alcaldía, ¿pueden conectarse directamente con la ONE? Lo que pasa es que yo creo que es mejor, o sea, la junta de vecinos, así lo han pensado. Su idóneo, o sea, donde ellos están acostumbrados a llegar, es exactamente en la alcaldía. Veo entonces, que le están pagando ya lo que van a censar. Sí, eso es un tema. Eso es importante. Después no te van. Mira, eso es muy importante y muchísimas gracias por recordarlo. A ver, nosotros ya estamos pagando la capacitación y que recuerden las personas que fueron a capacitación que lo que se les dijo claramente era que iba a llegarle un PIN a su celular, que ya están cobrando. Hay 32 provincias que ya, ¿verdad? Las 32 provincias de la primera capacitación, que porque tuvimos que hacer en 2 momentos, ya están llegando los PIN. Por favor, vaya, el Banco de Reserva nos reporta que está tímido eso. Entonces, no por falta de que no dé el dinero. Ahí están los chelitos, vayan a buscarlo, por favor. Muy bien, pues muchísimas gracias, Miosotis. Miosotis Rivas, directora de la Oficina Nacional de Estadística. Tamaño compromiso tiene la República Dominicana a partir de este jueves, cuando entonces se desarrollará este Censo Nacional de Población y Vivienda. Vámonos a la pausa, regresamos enseguida con Despierta. Las elecciones de medio mandato tienen lugar en la mitad del periodo de gobierno. Se celebran el martes siguiente al primer lunes de noviembre. Es la ocasión para renovar 1/3 del Senado. El Senado está compuesto por 100 representantes, 2 por estado. Cada senador es elegido por un periodo de 6 años. El voto también permite elegir la Cámara de Representantes. Esta Cámara está compuesta por 435 escaños repartidos entre los estados. El mandato dura 2 años. Todos los escaños son puestos en juego, pero generalmente los representantes son renovados. La elección de medio mandato también sirve para renovar los 36 puestos de gobernadores. De eso hablábamos al inicio de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, esta especie de Royal Rumble, de un nuevo ajedrez que se reconfigura, lo que antes era demócrata ahora será republicano, y así vamos a ver cómo nos lo explica Yatzel Román, analista internacional, todo lo que está pasando con las elecciones de medio término estadounidenses. Yatzel está aquí con nosotros. Buenos días, Yatzel. Muchísimas gracias. Como bien estamos viendo, ayer tuvo lugar esta votación en la que se definían 35 escaños al Senado, la Cámara Alta de los Estados Unidos, y la totalidad de la Cámara Baja. La razón de ser del bicameralismo americano, que después inspiró el bicameralismo en buena parte del mundo, es tener una Cámara más política, es decir, ese caso sería la Baja, que representa menos cantidad de personas. En Estados Unidos es 700,000 personas por cada escaño y con elecciones cada 2 años. Por eso entonces se entiende que tienen que estar más en el debate diario. En cambio, el Senado, que viene de la antigua Roma y Grecia, precisamente quiere decir un consejo de ancianos. En ese sentido se supone que es una cámara más de consenso y por eso precisamente los senadores tienen periodos de 6 años. Eso se entiende que les permite pues consensuar mucho más las políticas. Cada estado, y Estados Unidos desde las últimas 7 décadas ha tenido 50 estados, tiene 2 senadores. Entonces tenemos estados gigantes, como es el caso de California, que tiene 2, estados muy pequeños, como es el caso de Wyoming, que igual tienen 2. Desde el año 2020 hemos visto un empate senatorial en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir un empate senatorial? 50 senadores republicanos, 48 senadores demócratas, 2 senadores independientes que entran en el bloque legislativo de los demócratas y un rompimiento de empate por parte
del oficialismo que tiene la presidencia del Senado, generalmente ocupada por la vicepresidenta. Sin embargo, si les comparto, en la práctica la vicepresidenta no suele presidir las sesiones del Senado, sino que le permite a esos senadores más jóvenes para que vayan fogueándose. Los republicanos necesitan entonces un solo escaño más para tomar esta mayoría que perdieron en el año 2020, y los demócratas necesitarían entonces ganar 2 para tener su mayoría propia. ¿Cómo estaban los resultados en los últimos minutos antes de iniciar este programa? Bueno, ¿qué sucedía? De los 35 senadores que estaban en cuestión, hay 4 que todavía no han podido definir una mayoría. Estos son los estados de Georgia, los estados de Nevada, Wisconsin específicamente, y también Arizona. De esos 4, los resultados hasta ahora, con más del 90% de los escrutados en varios de ellos, es que en Arizona hay una leve mayoría demócrata, que en Wisconsin hay una mayoría leve todavía republicana, en Nevada también, y Georgia, que es de los pocos estados que tiene segunda vuelta, no parece que nadie logrará el 50% más 1 y tendrán que ir a votación entonces en diciembre, una votación que es llamativa racialmente en Estados Unidos, porque será una segunda vuelta entre 2 candidatos afroamericanos. De estos 4, vuelvo y repito, si los demócratas ganan 2, tienen una mayoría que no necesitará de la vicepresidencia, y si los republicanos ganan uno solo de estos 4, entonces tendrían lo que sería su mayoría propia. En el caso de la Cámara de Representantes, que se elegían la totalidad de los 435 congresistas, minutos antes de iniciar este programa, los republicanos tenían 207 escaños, los demócratas tenían 180 escaños, y hay 40 que todavía no han podido definirse. Entonces, si jugamos a las matemáticas, tomando en cuenta que buena parte de estos 40 son muy competitivos, diríamos que los republicanos tienen una gran probabilidad de tener la mayoría que perdieron en el año 2018, porque necesitan solamente 11 de esos 40. Sin embargo, no es el resultado tan auspicioso que esperaban muchos en ese liderato, por el hecho de que se entendía que podía ser una ola similar a 1994 o 2010, lo cual ya no es tan posible por el tema demográfico. Recordaremos que en el año 1994, gobernando Bill Clinton, perdió de manera espectacular la Cámara de Representantes por primera vez en 42 años para los demócratas, cuando lograron 54 escaños extra los republicanos. Igual en el año 2010, la derrota más grande para un oficialismo, cuando Barack Obama perdió 63 congresistas en ese momento. Pero ya hoy en día, con la gran cantidad de distritos que son muy liberales o muy conservadores o muy tendentes a la centro derecha, muy tendientes a la centro izquierda, es muy difícil volver a ver un viraje tan grande. Algunas victorias importantes. Anoche, por ejemplo, está el caso de la Florida, tradicionalmente un estado muy competitivo, porque aunque durante muchos años ha sido gobernado por republicanos, casi siempre la definición era por una diferencia de 1, 2, 3 puntos porcentuales. Ayer fue una diferencia de casi 19 puntos porcentuales para lo que es la gobernación, ganando Ron DeSantis, que de hecho se llevó el condado de Miami-Dade por primera vez en alrededor de 3 décadas. También, desde luego, está el caso del senador Marco Rubio, que igual había ganado por márgenes casi siempre de 2 a 3%, e igual ganó por 16 puntos porcentuales reelecto el senador Marco Rubio, por lo que Florida pasa ahora a ser un estado bastante más rojo de lo que anteriormente era. Se dice que ocurrió un tsunami rojo. En Florida. En Florida, exactamente. Quiero preguntarte, Yatzel, ¿por qué es importante esta elección? Claro. ¿Y por qué es importante desde la perspectiva de lo más amplio, yéndonos quizás a lo más particular? Tal y como tú señalabas, la historia de ese país habla de que normalmente en este proceso electoral se vota contrario al partido que está en la Casa Blanca, contrario al partido del presidente. Ha ocurrido así, tú bien lo señalabas, si no me equivoco, en 36 de las 39 elecciones de medio término. Casi siempre se vota a favor del partido opuesto al presidente. Claro, sin embargo, eso no quiere decir que siempre cambiaba la mayoría. Por ejemplo, como bien hice referencia, entre 1952, presidente Eisenhower, en 1994, presidente Clinton, aunque perdían escaños, no variaba la mayoría. La mayoría cambió en 1994, en el año 2006, en el año 2010, en el año 2018, y ahora parecería que cambia en el año 2022. Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante para la República Dominicana? Exacto. Veamos los números. El principal inversionista extranjero directo en República Dominicana es Estados Unidos. El principal destino de nuestras exportaciones es Estados Unidos. El principal origen de los turistas a República Dominicana es Estados Unidos. Donde se encuentra la mayor parte de nuestra diáspora es Estados Unidos. Entonces, lo que ahí sucede no es un tema solamente cultural o intelectual
para nosotros, sino que nos impacta de manera directa. Por ejemplo, una de las grandes apuestas que tiene República Dominicana en este momento es en torno al comercio, lo que llaman nearshoring o friendshoring. En ese sentido, pues tener congresistas que endosen lo que es un comercio más sólido con República Dominicana influye en lo que es todo lo relacionado a nuestros intereses. Pero más aún, en un país democrático como los Estados Unidos, el tener un legislativo más tendiente a una ideología u otro también impacta lo que es la política exterior. Sabemos que, por ejemplo, los demócratas tienen un interés muy sindical, que a veces choca con ciertos intereses de República Dominicana, y los republicanos históricamente, por ejemplo, han promovido iniciativas como lo ha sido el DERECAFTA, entre otros grandes logros que beneficiaron a República Dominicana. En los años 80, la iniciativa de la Cuenca del Caribe, el Plan Reagan, entre muchos otros. Así que sí es algo que vale la pena ponerle atención, y también porque de alguna manera u otra impacta en cómo vendrán los ánimos rumbo a 2024, que es cuando se elige presidente de la República. Sí tengo que mencionar que, a pesar de que suele haber una narrativa muy dura en torno al hecho de que un gobierno pierda mayoría en una cámara u otra, hay gobiernos muy exitosos que han estado en minoría. El caso de Bill Clinton, un gobierno muy popular entre el 94 y el 2000, no tuvo mayoría legislativa. El presidente Ronald Reagan también tuvo minoría durante buena parte de su periodo. Aquí en República Dominicana hemos tenido gobiernos de minoría. El presidente Balaguer entre 1990 y 1996, Leonel Fernández entre 96 2000 y después 2004 2006. República Dominicana anteriormente tenía elecciones de medio término, recordaremos, aunque aquí, a diferencia de Estados Unidos, el gobierno solía ganar las elecciones de medio término, con la única excepción de 1998, por el hecho de que el líder del principal partido opositor en ese momento falleció 6 días antes de las votaciones, pero después 2002, 2006 y 2010 los gobiernos aquí ganaban las elecciones de medio término, que ya no existen porque todas tienen lugar en el mismo año. Sí, tengo que también mencionar algo de gran interés para República Dominicana, porque en la Florida, que mencionaba, se eligió el gobernador DeSantis. Ahí residen más de 200,000 dominicanos, pero donde más dominicanos residen es en Nueva York, con más de 1 millón, y ahí pasó algo interesante, es que aunque todo indica que se ha reelegido la gobernadora Katie Hochul, que asumió por la renuncia del gobernador Cuomo por acusaciones de acoso sexual, específicamente, ella la tuvo bastante más difícil. Del año 2006 a la fecha, los demócratas habían ganado con márgenes de hasta 15% la gobernación de Nueva York, y ahora todo indica que la victoria puede haber sido de 4 puntos porcentuales. Eso en gran medida porque hay una gran cantidad de hispanos que se van alineando con los republicanos, entre ellos compatriotas de nosotros. Por ejemplo, la semana pasada, la Asociación Nacional de Supermercados, muy influyente, cariñosamente conocida como los bodegueros, endosaron al candidato republicano, le hicieron una recaudación de fondos que logra $70,000, y además el mensaje que llevaron fue que están hartos de que sus bodegas sean atracadas, claro, y por eso les gusta entonces el mensaje de ley y orden que llevaba el candidato republicano. Pero te voy a decir, como me dijo en un momento una candidata muy hábil, yo le hice esa misma pregunta, pero ustedes ganaron la última vez por tanto y ahora obtuvieron una victoria por apenas tantito, y me dijo, pero ganamos. Claro, definitivamente, pero se gana. Sin embargo, a veces hay que ver las proyecciones más adelante, porque, por ejemplo, lo que sucede, Estados Unidos, elecciones 1964, el candidato republicano Barry Goldwater recibió una de las palizas más grandes en la historia de los Estados Unidos. Sin embargo, logró influir en lo que sería la línea ideológica de los Estados Unidos por los siguientes 30 años, inspirando a Ronald Reagan. Ronald Reagan pierde las primarias republicanas del año 1976, pero logra entonces alinear buena parte del partido para después ganar 49 estados en el año 1980. Así que el cambio demográfico que está teniendo Nueva York influye bastante, porque eso querrá decir que quizás con mejores campañas más adelante podrán entonces competir de una manera mucho más directa. Una colega de ustedes, ex presentadora de noticias, Marilvira Salazar, todo indica que se ha reelegido como congresista en la Florida. Ella perdió su primera elección, pero después ha ganado las siguientes. Bueno, gracias, Arcel. Te vamos a invitar nueva vez para la lectura política de todo esto, de cara al 24. Claro. Había muchas apuestas. Gracias, Yacel. Claro, sí, mencionar que todavía no tenemos el resultado 100% y probablemente hasta mañana no lo sabremos, porque buena parte de las constituciones estatales en estas competencias establecen que si el margen de ventaja es menor a 1.5%, viene un recuento obligatorio, y también viene la segunda vuelta en Georgia. Eso para el Senado
pero todo indica que ha cambiado la mayoría en la Cámara de Representantes, aunque quizá no tan apabullante como algunos esperaban. Bien, gracias, Yacel. Vamos a conectar con Oscar Guedes, periodista nuestro. Él está en Egipto, ya se está desarrollando la conferencia del cambio climático, la COP27. Comenzó el miércoles, eso llega hasta el domingo. Oscar, buenos días para nosotros. Buenos días, Nelson, Catherine, Julissa. Buenas tardes, ya aquí en Sharm el Sheikh, Egipto, son las 2:52 de la tarde, son 6 horas de diferencia respecto a la República Dominicana. Y estoy muy contento de hacer este enlace porque tenemos buenas noticias para el país. El Fondo de Inversión del Clima acaba de aprobar hace tan solo unos minutos pues, un programa llamado People, Nature and Climate, o sea, pueblos, naturaleza y personas. En el marco de ese programa acaba de aprobar a la República Dominicana como uno de los países beneficiarios junto a Egipto, Fiji y Kenia, además de otros países del África que son atravesados por un importante río de ese continente. Esto implica que la República Dominicana en los próximos meses va a recibir una donación de $500,000 aproximadamente para el estudio de inversión del fondo que recibirá. Y ese fondo que se recibirá será un fondo reembolsable con muchas facilidades por entre 40 y 50 millones de dólares destinados a restaurar y recuperar los ecosistemas y sobre todo a potenciar la productividad y la sostenibilidad de los cultivos de arroz en toda la cuenca alta, media y baja del río Yuna. Esto es una noticia muy importante para el país, ha sido un trabajo de largo esfuerzo para las delegaciones y para los grupos de negociadores de República Dominicana, especialmente el Consejo Nacional para el Cambio Climático, que es el punto focal del CIF, el Fondo de Inversión Climática en el país, y se ha logrado este día. El anuncio ya es oficial, ya está en la página web del CIF y el país va a recibir este aporte. Es decir, repito, en un inicio $500,000 de tipo de donación, en forma de donación para realizar los estudios de inversión y luego la inversión de entre 40 y 50 millones de dólares en los próximos meses. Bueno, Oscar, vamos a seguir en contacto contigo. Recuerda que tienes deuda pendiente con el Caribe, con CDN. Esperamos por ti. Gracias, Oscar. Bueno, ahí está, Egipto, la conferencia del cambio climático. Buena noticia para ahí se ha juntado todo el mundo. Macron. Todo el mundo. Biden va ahora. Biden con el amigo de Catherine. Los votos. Vamos a ver si Nicolás le da la mano a Biden. Eso no me extrañaría. Ya se la dio a John Kerry. Ya se la dio a Kerry, ya